Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a este evento de presentación del documento de situación de la renta petrolera. Muchos de los que nos siguen conocen que este documento constituye un producto anual que publica la Fundación Jubineo, el cual contiene un análisis de las principales variables de la renta petrolera en Bolivia. Esto con el propósito de promover el debate público informado con miras a posibles reformas económicas y energéticas que debe asumir tanto el gobierno nacional como el gobierno subnacional ante este nuevo contexto que se nos presenta. El documento ya está disponible en la página web y también en el chat vamos a colocar el link en un momento más para que ustedes lo puedan descargar. Entonces, para dar inicio al evento, voy a ceder la palabra al señor Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo. Muy buenas noches, quiero dar la cordial bienvenida a todos ustedes en esta presentación de un trabajo de investigación que ya es tradicional en nuestra institución referido al tema de la renta petrolera en Bolivia. Un balance sobre un sector tan importante que prácticamente tiene que ver con la generación de ingresos fiscales en el país y lógicamente la gran oportunidad para el desarrollo del país. Un documento que es parte de nuestra serie de debate público número 82, pero que hoy, este año, con el trabajo y la investigación realizada por nuestros compañeros del área de extractivas y en específico de hidrocarburos, pues lo hacemos en un contexto muy especial. En un contexto en el cual han cambiado muchas cosas a raíz no solo de los problemas económicos estructurales que tenemos de la baja de los hidrocarburos desde el año 2015, sino también en un contexto de una pandemia que no solamente nos ha enfrentado al tema de una salud pública colapsada en el país, sino también a una situación económica que hoy por hoy nos está llevando a las puertas de una recesión económica en Bolivia. El sector de hidrocarburos, por lo tanto, es fundamental para la economía boliviana. Hasta ahora, y desde hace 20 años atrás, han sido fundamentales en los gastos corrientes del Estado, han representado una tercera parte de estos gastos corrientes del Estado a nivel nacional. Y a nivel departamental inclusive, y en específico en los departamentos productores, han representado hasta más del 70% de su presupuesto. Lastimosamente, el uso y destino de estos recursos no han aportado al desarrollo del país. La intención siempre ha sido que los hidrocarburos sean la oportunidad para poder trabajar en la modificación real del patrón de modelo primario exportador que hoy tenemos en el país y que sigue existiendo, y cuando nos encontramos en una crisis de la baja de hidrocarburos como fue el año 2015, nos volvemos a encontrar con la realidad del país. Esta caída de precios internacionales nos volvió a poner en escenarios de déficit fiscales que no solamente tienen la implicación económica fiscal del hueco que nos deja un déficit, sino del impacto que tiene esto de los recursos fiscales en función a la obligación que el Estado tiene para proteger a su población. Y por lo tanto, el no haber planteado planes de desarrollo gracias a esta bonanza que tuvimos y a esta inyección de recursos fiscales tan importantes, hoy día nos debatimos también ante una situación de vulnerabilidad de muchos sectores sociales en nuestro país. Solo un dato para ustedes, de que el 56% de la población de estratos medios, la mitad es altamente vulnerable y porque están basadas su economía en comercio y servicios, y que hoy, con esta situación de recesión, estamos en serios problemas de vulnerabilidad. ¿Qué hacer desde el sector de hidrocarburos para contribuir a que el shock social de una recesión económica, porque ese es el escenario que hoy estamos, y creo que eso es lo que refleja el documento de la renta petrolera en Bolivia hoy, qué hacer para poder enfrentar estos grandes debates hoy en el país de una crisis profunda económica,
de una situación de una crisis político-institucional, de una conflictividad permanente y cotidiana en el país y lastimosamente un colapso en las políticas públicas, como es el caso de la salud, en la cual nos sentimos indefensos todos los pobladores del país. Frente a estos retos, ¿qué hacer desde el sector de hidrocarburos? ¿Cómo contribuir a que el uso y destino de los recursos de la renta puedan aportar a aliviar la situación de sectores en alta vulnerabilidad? En ese contexto presentamos este documento sobre la renta de hidrocarburos en Bolivia. Bienvenidos a todos y que sea un espacio que incentive el debate público. Creo que el diálogo y la concertación hoy más que nunca necesitamos en el país. Buenas noches, gracias. El propósito de esta presentación es justamente mostrarles de manera resumida, un poco esquemática, la presentación, bueno, el documento que estamos presentando el día de hoy desde Fundación Jubileo, que como bien indicaba Sandra, es un documento ya clásico, creo yo, en la fundación, ¿no? Son varios años que hemos venido sacando esta publicación con el propósito justamente de contribuir y de promover el debate público informado, ¿no? Sobre un tema tan importante como es la renta hidrocarburífera. El documento evidentemente se llama renta petrolera, pero claro, de manera más general podríamos afirmar y hablar como renta hidrocarburífera, ¿no es cierto? Porque engloba obviamente el tema del petróleo y el gas natural. Y en el caso de Bolivia, obviamente el gas natural es el tema más importante. Entonces, voy a entrar de lleno definiendo un poco para que podamos comprender qué es lo que hemos entendido desde nuestra concepción, lo que es la renta hidrocarburífera y a partir de la revisión de bastante literatura al respecto. Entonces, lo que vemos cuando hablamos de renta hidrocarburífera son los ingresos por la venta de hidrocarburos, ¿no es cierto? De esa totalidad, del total de los ingresos por la venta de hidrocarburos, se identifican dos componentes, ¿no es cierto? Lo que son los costos y lo que resta, deduciendo los costos, que es la renta hidrocarburífera. Entonces, si separamos los costos de transporte, más los costos de compresión, más los costos recuperados, de acuerdo a los contratos de operación, lo que nos queda, de la torta de los ingresos, cabalmente es la renta hidrocarburífera. Esa renta hidrocarburífera se divide también en dos. Una que es la participación estatal en la renta petrolera o hidrocarburífera y una participación privada en la renta petrolera, ¿no es cierto? Entonces, la participación estatal está caracterizada por patentes, regalías, participación del TGN, el IDH, la participación de YPFB en las ganancias de los contratos de operación, esto lo vamos a ver más adelante, y los impuestos que pagan las empresas petroleras que operan en el país. Entonces, todo esto conforma la participación estatal en la renta hidrocarburífera, ¿sí? Y del otro lado tenemos la participación privada, ¿no es cierto?, de las empresas petroleras en la renta hidrocarburífera, que básicamente lo que perciben son utilidades. Esto es importante mencionarlo y hacer esta aclaración en el marco del ordenamiento jurídico boliviano, ¿no es cierto?, que establece estas participaciones y estos ingresos tanto para el Estado como para la empresa petrolera. Hay determinantes, hay aspectos que determinan la renta hidrocarburífera. El primer aspecto es el precio en punto de fiscalización, ¿no es cierto? Ese es el primer elemento que marca lo que es un primer determinante, si queremos, de la renta hidrocarburífera, ¿no es cierto? Ese precio obviamente varía si es que es el mercado interno o es la exportación. El segundo elemento es la producción fiscalizada, ¿no es cierto? Que también varía si es mercado interno o va a la exportación. Y un tercer elemento son los costos, ¿no es cierto? Los costos de transporte y compresión, los costos recuperables establecidos en los contratos de operación en el caso boliviano, los costos no recuperables, porque hay costos que no se recuperan, que no recuperan las empresas petroleras, los costos recuperados de acuerdo a los contratos de servicios y los costos no recuperados de acuerdo a los contratos también de servicios que se están firmando desde el año 2012 en adelante, ¿no? Entonces esas son las determinantes un poco de la renta hidrocarburífera. El primero que veíamos era el tema de los precios, ¿no? Y acá quiero mostrar una gráfica sobre la exportación de gas natural. Los precios de exportación de gas natural. Vemos en la línea verde el precio de exportación del gas natural al Brasil y en la línea azul el precio de exportación de gas natural a la Argentina.
Vemos que en el caso del Brasil, que inicialmente cuando arrancó el contrato era de solamente $0,9 por millón de BTUs, llegó en una época de precios altos, en el 2012, a $9,5 el millón de BTUs, ¿no es cierto? Y en el caso de la Argentina, que empezó con 1,6, llegó a $11 el millón de BTUs, igual en el año 2012. Esto debido a que los precios internacionales del petróleo, que son los que marcan o determinan nuestro precio de exportación de gas natural, también se incrementaron en este periodo. Entonces, desde el 2004 hasta el año 2014, hasta julio del 2014, vemos que hay un incremento, una tendencia al incremento en los precios de exportación de gas natural boliviano, esto provocado, ocasionado por los precios del petróleo a nivel internacional en el mundo. Desde el año 2014 vemos que hay una caída, evidentemente, en nuestro precio de exportación. Esto ocurre también por la caída en el precio internacional del petróleo y vemos que llega a tocar valores bastante bajos, ¿no? Bastante bajos. En la Argentina cae desde 11 hasta $3 el millón de BTUs, en el Brasil de 9,5 a 2,8. Actualmente estamos bordeando los 3,5 en ambos mercados, ¿no? 3,7 la Argentina, 3,4 el Brasil, muy lejos de los precios altos que habíamos visto. Y obviamente eso tiene un efecto en la renta hidrocarburífera. Por otra parte está la producción de gas natural. Este es un gráfico que muchos de ustedes lo conocen, lo hemos visto en varios conversatorios y reuniones que hemos tenido. Entre el año 2009 y el año 2015 vemos un incremento de casi un 50% en la producción de gas natural. Pero este incremento se produce fundamentalmente por una mayor explotación de los campos que ya venían produciendo hidrocarburos en el país, ¿no es cierto? Aquí podemos ver, por ejemplo, San Alberto, que pasó de 8,1 millones de metros cúbicos por día a casi 11, ¿no es cierto? O Sábalo, de 12,7 millones de metros cúbicos por día, llegó a superar los 18 millones de metros cúbicos por día entre los años 2013 al 2015. Margarita creo que es el caso más emblemático, 1,5 millones de metros cúbicos día, llegó a 17 millones de metros cúbicos por día en promedio, ¿no? Hay días que ha superado incluso esto, llegando a los 19. Y obviamente el resto de los campos. Sin embargo, desde el año 2015, ¿qué ocurre? Ocurre una caída en la producción a nivel nacional. Actualmente estamos bordeando, bueno, hasta agosto en realidad estamos bordeando en promedio los 40,8 millones de metros cúbicos por día, una caída de 27% en relación al 2015. Y vemos también que los diferentes campos, los megacampos, han venido disminuyendo su producción. El único campo nuevo es este, que es Incahuasi, ¿no es cierto?, que entra en producción en agosto del 2016, y es el único campo nuevo que podríamos decir que entra en producción. Acá quiero mostrarles de manera resumida lo que es el esquema general, económico principalmente, de los contratos de operación, para que podamos entender un poco de qué conceptos, de qué cosas estamos hablando. De acuerdo a los contratos de operación que se suscribieron en octubre del año 2000, vemos que los ingresos brutos obtenidos por YPFB en el punto de fiscalización, recordemos que en el marco de estos contratos y luego del decreto 28701, que lo llamaron de nacionalización, la única que recibe los ingresos por las ventas de hidrocarburos en Bolivia y la exportación también que realizamos es YPFB. Lo que dicen los contratos es que de los ingresos brutos que recibe YPFB en punto de fiscalización, debe destinar necesariamente el 50% de esos ingresos al pago de regalías de participación del TGN y IDH. Este es el 50%. La mitad de los ingresos son destinados prioritariamente al pago de estos conceptos. Todos estos conceptos, la regalía, la participación al TGN y el IDH, han sido creados por la Ley 3058, la Ley de Hidrocarburos vigente desde el año 2005. Estos conceptos, la regalía, la participación, el IDH, son pagados por YPFB, no son pagados por las empresas, ¿no? Esto desde octubre del año 2006. Perdón, desde mayo del 2007, ¿no? Que es cuando entran en vigencia los contratos. Todos estos conceptos de ingresos fiscales son de amplia distribución y benefician principalmente a gobernaciones, municipios, a universidad pública, al Fondo Indígena, a la Renta Dignidad, al Tesoro General de la Nación, ¿no? Entonces, a estos beneficiarios va este 50% de los ingresos que recibe YPFB por la venta de hidrocarburos. ¿Qué pasa con la otra mitad? A la otra mitad se le llama valor remanente. Y de ese valor remanente, lo que dice el contrato es que se deben pagar los costos recuperables, ¿no es cierto?, que están conformados por costos de operación y costos de capital,
Ambos costos están definidos en el anexo D de los contratos de operación. Y en el caso de los costos de inversión, los CAPEX, una vez pagados, esos activos pasan a propiedad de YPFB. Eso está establecido en la cláusula 10 de los contratos de operación, ¿no? Y es un tema muy importante, creo yo, a considerar. Y finalmente, lo que queda, una vez pagados los costos recuperables, es la ganancia a distribuir. Y esta ganancia a distribuir se la divide entre la empresa petrolera y YPFB, ¿no? Esto es determinado en base al anexo F, a unas tablas que están en los anexos F de estos contratos de operación. No existe una normativa sobre el uso de esta participación de YPFB. Eso es importante también y lo vamos a volver a reiterar seguramente más adelante. Bien, la siguiente variable que habíamos visto, recordemos que habíamos dicho 3 variables determinan la renta petrolera, ¿no es cierto? Los precios, que ya los hemos visto, la producción, que la hemos visto muy rápido, y los costos recuperables. Acá me voy a detener un poco porque es un concepto de costos recuperables bastante polémico, ha generado mucho debate dentro del país y es importante quizás comprenderlo a mayor detalle. Los costos recuperables son los costos incurridos por el titular y aprobados por YPFB de acuerdo al procedimiento financiero y contable que se establece en los anexos D de los contratos de operación, ¿no? Ese es un primer elemento. ¿Qué conceptos son los que se establecen en el anexo D? Estos 15. ¿No? Estos 15 ítems son los considerados como costos recuperables de acuerdo al anexo D de los contratos. Sin embargo, es importante puntualizar que no todos estos costos son los costos en los que incurre una empresa petrolera que opera en Bolivia para producir hidrocarburos. Hay otros costos que son incurridos, pero que no son reconocidos como costos recuperables, ¿no? Entonces, el anexo D de los contratos es el que determina qué es y qué no es costo recuperable. Y esta es la clasificación que tiene este anexo para los costos recuperables. Desde el 1 hasta el 14 básicamente son costos de operación y el 15 viene a ser los costos de amortización de activos fijos, ¿no? De inversión. Dentro de este anexo se establece que para este punto 15, depreciación de activos fijos, estos activos son de 4 tipos, los agrupa en 4 tipos: pozos petroleros, líneas de recolección, plantas de procesamiento y ductos. Por ejemplo, los ductos se amortizan en 10 años, ¿no? Entonces se los va pagando una vez que la empresa hace la inversión. Ese costo de inversión, YPFB lo va pagando a la empresa en 10 años. Y una vez que ese que ese ducto ha sido pagado en 10 años, pasa a propiedad de YPFB, de acuerdo a la cláusula 10 de los contratos de operación, ¿no? Esta cláusula establece que una vez amortizados estos costos o a la culminación del contrato, todos estos activos, pozos petroleros, líneas de recolección, plantas de procesamiento, ductos, pasan a propiedad de YPFB. Este aspecto es particularmente importante porque ya han transcurrido en varios casos estos años, ¿no? Por ejemplo, pozos petroleros, líneas de recolección, plantas de procesamiento, ya han pasado 8 años desde que han empezado los contratos de operación. Entonces, varios de estos activos ya han sido amortizados y por lo tanto ya deberían haber pasado a propiedad de YPFB y por lo tanto esto debería verse reflejado en el patrimonio de nuestra empresa estatal, por una parte. Y por la otra parte, que muchos de estos activos, la mayoría en realidad, probablemente siguen siendo utilizados por las empresas petroleras. Entonces, queda ver bajo qué condiciones es que los están utilizando, considerando que ahora son de propiedad de YPFB. Creo que son aspectos que nuestra empresa petrolera estatal debería transparentar e informarnos a los bolivianos en nuestra calidad de dueños de los hidrocarburos. Ahora, no todos los costos son recuperables, como hemos dicho, hay costos que no son recuperables, por ejemplo, el tema de gimnasios o el tema de incentivos al personal no necesariamente son costos recuperables, ¿no? Y no todos los costos recuperables son recuperados, ¿no? Eso es importante también tenerlo en cuenta y lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué pasa con los costos recuperables? En esta gráfica podemos ver que esta es la tendencia, la línea de creciente totalmente, de costos recuperables reportados por las empresas a YPFB, por las empresas que operan en Bolivia, ¿no es cierto? Tanto nacionales como extranjeras. Vemos que los costos recuperables suman 10.713 millones de dólares, de los cuales el 63% son costos de amortización, que están aquí en un color rosado clarito en la gráfica, y el 37% son los costos de operación, ¿no? Directamente, ¿no? Los OPEX. Entonces, estos costos, obviamente los de operación, pueden tener, como se ve claramente en la gráfica, desde el año 2014 han tenido una tendencia casi constante, un poco a bajar en algunos periodos, pero los costos de amortización, estos sí son crecientes. ¿Por qué? Porque una inversión
que se haya realizado, por ejemplo, el año 2012, si es que esa inversión ha sido un ducto, como hemos visto acá, todavía sigue siendo amortizada, ¿no? Entonces todavía ese monto sigue presente y sigue siendo declarado como un costo recuperable por las empresas, ¿no es cierto? O si es que, por ejemplo, una empresa hubiese construido un ducto, ¿no es cierto?, el año 2015, a pesar de que haya caído la producción, ese costo ha sido reportado, esa inversión ha sido realizada, y por lo tanto la amortización tiene que seguirse pagando de acuerdo a lo que establecen los contratos. Ahora decíamos, no todos los costos recuperables son recuperados. Acá en la línea oscura, en la línea azul oscura superior, podemos ver, es la misma línea que estaba acá en este cuadro, ¿no? Son los costos recuperables reportados por las empresas. Y en la línea roja vemos los costos recuperados, ¿no? Los que realmente recuperan las empresas. En promedio recuperan desde el año 2007 hasta el 2019 el 89% de los costos que han declarado como recuperables, ¿sí? Y como pueden ver, desde el año 2014 en adelante hay una mayor diferencia, no se les está devolviendo o no están recuperando todos los costos que han declarado como recuperables. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Ocurre primeramente porque YPFB tiene que revisar estos costos recuperables y aprobarlos, ¿no? En tanto les hace un pago todavía sujeto a conciliación. Pero el elemento más importante es que, de acuerdo a los contratos, los costos recuperados surgen, ¿por qué? Porque, como veíamos en una de las primeras gráficas, una vez que YPFB paga la regalía, el IDH, la participación del TGN, el monto que queda, una vez que paga el 50%, el otro 50% que queda es llamado valor remanente. Y lo que dicen los contratos es que solamente YPFB puede pagar hasta el 100% de ese valor remanente, ¿no es cierto? Por ejemplo, si YPFB hubiese recibido $100 por la venta de gas natural y de petróleo, si solamente hubiese recibido $100 a manera de ejemplo, 50 tendrían que ir al pago de regalías, participación TGN y IDH. Los otros $50 quedan como valor remanente para pagar costos recuperables. Pero ¿qué pasa si el titular ha hecho una inversión grande y de pronto tiene $55 declarados como costos recuperables? YPFB solamente le paga 50. ¿Por qué? Porque ese es el valor remanente. No le puede pagar todo lo que la empresa pide como recuperable. Entonces, a partir de esto es que en los mismos contratos está establecido en la cláusula 13 la figura de los costos recuperados, ¿no? Y en el anexo D está más clara la fórmula en cómo se calcula. Entonces, los costos recuperados tienen esta limitación, ¿no? En la mayor parte de los contratos hay una condición que dice que las empresas solamente pueden recuperar hasta el 100% del valor remanente. Sin embargo, si en un mes cualquiera no alcanzara ese valor remanente, en el ejemplo que les ponía, teníamos 100, 50 se fueron para el pago de regalías, nos quedaban otros 50, pero si la empresa pedía 55 y YPFB verificaba que eran correctos esos 55, solo le paga 50 y $5 pasan al mes siguiente para que entre como un costo recuperable acumulado, ¿no? Ahora, en algunos contratos hay excepciones, ¿no? Principalmente en 5 contratos: Ingre, Colpa, Caranda, San Alberto, San Antonio y Margarita. En estos contratos, claramente, en la cláusula 13 se establece que, por ejemplo, en San Antonio, el límite de recuperación es del 60% del valor remanente. ¿Por qué es que se puso esto en los contratos? Por lo que sabemos, se puso este porcentaje en estos contratos porque se preveía que eran campos que iban a producir unos volúmenes bastante altos, porque eran megacampos cabalmente, y además porque iban a, obviamente, beneficiarse de un precio de exportación interesante. Entonces, el 60% de eso debería cubrir costos recuperables y el 40% restante debería ir hacia lo que es la ganancia, ¿no es cierto?, que se distribuye entre YPFB y las empresas, como hemos visto en esa gráfica de los contratos de operación en un principio. Entonces, en estos 5 contratos es distinto, ¿no? Existe un límite de recuperación de costos diferente al 100% que está establecido en los demás. Bien, ahora, ¿cuáles son los componentes de la renta hidrocarburífera en Bolivia? Primero tenemos a las patentes, que son tasas variables por hectárea y por fase, están establecidas en la Ley de Hidrocarburos. Una regalía departamental del 11%, también establecida en la Ley de Hidrocarburos y en la Constitución del 2009, ya se constitucionaliza la regalía departamental. Luego está la regalía nacional compensatoria del 1%, que está vigente solamente en la Ley de Hidrocarburos. La participación para el TGN del 6%, también en la Ley de Hidrocarburos. El impuesto directo a los hidrocarburos, que
cabalmente fue creado por la Ley 3058 de hidrocarburos, vigente desde el 17 de mayo del 2005. La participación de YPFB en la ganancia distribuida de los contratos, esto si se acuerdan lo vimos en esa gráfica larga que describía, ¿no es cierto?, el pago de regalías, costos recuperables, y lo que quedaba era una ganancia a distribuir, que se distribuye una parte para YPFB, ¿no?, de acuerdo a los contratos de operación. Y otra que es la participación del titular en las mismas ganancias, ¿no? Las ganancias se distribuyen entre YPFB y el titular. Y finalmente los impuestos del régimen tributario general que pagan las empresas petroleras, ¿no? Esos son los componentes, si queremos, de la renta hidrocarburífera en Bolivia. Vamos a ir viendo cada uno de estos componentes de forma muy rápida para tener una idea de qué es lo que representa cada uno de ellos. Primero tenemos a las patentes, acá está este gráfico, en millones de dólares está expresado. Es importante acá recalcar quizás que todas las investigaciones y los trabajos que realizamos en Fundación Jubileo están basados en información oficial, ¿no? En este caso es información producida por el Ministerio de Hidrocarburos, por YPFB, y en algunos casos, vamos a ver más adelante, por las secretarías de hidrocarburos de los departamentos productores. Entonces, esta información ha sido elaborada en base al Ministerio de Hidrocarburos, a la información del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB. Es importante mencionar que las patentes, son recaudadas por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Se distribuyen un 50% para los municipios donde están ubicadas las actividades y 50% para el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ¿no? Es así como se distribuyen las patentes. Este pago de patentes no está en función de precios, ni de los costos, ni de la producción, sino que son tasas que se aplican por hectárea y varían según la fase en la que se encuentre el proyecto. La recaudación por patentes entre el 2005 y el 2019 aproximadamente es de 148 millones de dólares, ¿sí? Aproximadamente. Esto porque los últimos 2 meses del año 2019, en todos los datos que les vamos a ir mostrando, han sido estimados, porque lamentablemente las cifras que se contaban en el momento de elaboración de este documento eran solamente hasta octubre del 2019. Entonces, los últimos 2 meses son estimados. Pero aproximadamente el país ha recibido 148 millones de dólares por concepto de patentes hidrocarburíferas. ¿Qué pasa con las regalías? En este gráfico están sumadas tanto la regalía departamental como la regalía nacional compensatoria. Vemos que estas regalías son recaudadas por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. La regalía departamental es distribuida a los departamentos productores, ¿no es cierto?, como lo establece la Constitución, a Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, con base a la producción fiscalizada de cada uno de estos departamentos. Y aparte está la regalía nacional compensatoria, establecida en la Ley de Hidrocarburos, como les dije, que beneficia a Beni y a Pando, ¿no? La regalía departamental del 11% está constitucionalizada. Esta no se puede tocar, ¿no? Está en la Constitución y habría que pasar por un cambio constitucional para modificarla. Sin embargo, la regalía nacional compensatoria del 1% solamente está establecida en la Ley de Hidrocarburos y, por lo tanto, debería ser un concepto que se debata ante el tratamiento o la propuesta de una nueva ley hidrocarburífera, ¿no? Tanto en cuanto a porcentaje, en cuanto a pertinencia de aplicación, como en su distribución. No sé si es que debería continuar beneficiando solamente a 2 departamentos o si debería beneficiar a otros más. Vemos que la regalía depende de la producción, de los precios, de las tarifas de transporte y de los costos de compresión. Entonces, vemos que, como habíamos visto desde el año 2004 hasta el año 2014, ha habido un incremento enorme en los precios, ¿no es cierto? Y también un incremento en la producción desde el año 2010. Entonces, esto ha hecho, obviamente, incrementar la recaudación por regalías entre el año 2004 y el año 2014. Desde el año 2015 vemos una caída debido a que caen los precios de exportación, principalmente de gas natural, como efecto de la caída en los precios internacionales del petróleo. Y continúa cayendo hasta el año 2016 y actualmente estamos todavía en un periodo de precios bajos y por lo tanto eso se traduce en una menor regalía. Entre el año 2005 y el 2019, el país ha recibido 6.488 millones de dólares aproximadamente por concepto de regalía departamental y regalía nacional compensatoria, ¿no? Son 6.488 millones que han beneficiado a las gobernaciones de estos departamentos. Luego está la participación del TGN, que es recaudada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. En cuanto a distribución, bueno, el único beneficiario obviamente es el TGN. Está establecida en la Ley 3058 también de hidrocarburos. La alícuota es del 6%, y es un tema que también debería ser debatido ante diferentes propuestas que puedan surgir de la nueva ley de hidrocarburos. También depende de la producción, los precios, las tarifas de transporte y costos de compresión. Se calcula de manera similar, como dice la ley, a una regalía.
Y por lo tanto también vemos que desde el 2004 hasta el 2014 ha tenido una tendencia creciente en su recaudación, y con la caída de precios cae, ¿no? Al igual que la regalía. En el caso del IDH, el IDH es un impuesto que ha sido creado por la Ley 3058, como lo habíamos dicho, recaudado por el Servicio de Impuestos Nacionales, y en su distribución, a diferencia de los anteriores, y es el que le da la característica al sistema fiscal aplicable al sector de hidrocarburos de amplia distribución, ¿no? Beneficia a las 9 gobernaciones, 339 municipios, 11 universidades públicas, al TGN, al Fondo Indígena, al Fondo de Educación Cívica, al Fondo para la Inversión en la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, en fin, básicamente beneficia a todos, ¿no? Creo que solamente faltaban ahí organizaciones protectoras de animales, ¿no? Ese es un impuesto que realmente beneficia a todos. Y obviamente esto es un aspecto fundamental y que tiene que ser tratado y debatido al momento de tratar una nueva ley de hidrocarburos. Este impuesto está establecido en la 3058, su alícuota es del 32% sobre la producción fiscalizada, funciona prácticamente igual que una regalía, depende también de la producción, precios, tarifas de transporte y costos de compresión. Entre el periodo 2005-2019, por este impuesto, el país ha recibido cerca de 17.586 millones de dólares. ¿No? 17.586 millones de dólares. Es la principal fuente de ingreso por concepto de renta hidrocarburífera que recibe el país, ¿no? Cerca de un 40% de la renta proviene del impuesto directo a los hidrocarburos, ¿no? Y como les hemos dicho, beneficia a un montón de instituciones y de población en general, porque hay que considerar también que de las gobernaciones y de los municipios sale una porción para el pago de la renta dignidad, ¿no? Que no está aquí en la lista, pero la renta dignidad también es financiada con recursos del IDH. Luego tenemos la participación de YPFB en las ganancias de los contratos de operación, ¿no? Esta variable es la única que podríamos decir que es nueva y es resultado del decreto 28701 denominado de nacionalización, ¿no? Este vendría a ser realmente el aporte de esta política a la que se le llama de nacionalización. Esta participación es pagada por YPFB, ¿no? Porque es quien recibe obviamente estos ingresos como resultado de la venta de hidrocarburos y es descontado después del pago de regalías, participación TGN y costos recuperables, es que se obtiene este valor. En cuanto a su distribución, no existe una norma que regule su uso y por lo tanto YPFB es la única beneficiaria, ¿sí? Está establecido este concepto en la cláusula 13 y anexo F de los contratos de operación suscritos el año 2006 y para calcularla, el cálculo es variable en función de las tablas establecidas en el anexo F de los contratos y depende de dos variables, ¿no? De la producción y del índice B que se calcula. Si vemos el comportamiento, vemos que ha tenido una tendencia creciente, obviamente igual hasta el 2014, cuando empieza a caer, como efecto también de la caída en los precios, ¿no? La caída en los precios obviamente tiene su efecto en los ingresos y eso se va neteando hasta llegar obviamente a una menor utilidad. Entre el año 2005 y 2019, YPFB ha recibido 6.220 millones de dólares por concepto de participación de YPFB en las ganancias de los contratos. Este es un dato llamativo, ¿no? Totalmente llamativo, porque es casi 6 veces el crédito que ha recibido YPFB del Banco Central, ¿no? Es un montón de dinero en realidad. Y no existe una sola norma que regule su uso. No existe ni siquiera un decreto supremo, resolución ministerial, que establezca en qué YPFB debería haber gastado este dinero. En teoría, debería haber servido para financiar, ¿no es cierto?, las actividades de exploración y explotación de YPFB, para no tener que echarle mano al IDH y crear un fondo de incentivo para la exploración y explotación de hidrocarburos, ¿no es cierto? De donde se debería haber sacado el dinero es cabalmente de la participación que tiene YPFB de los contratos para explorar y explotar hidrocarburos, para que sea una empresa petrolera, ¿no? Que es lo que realmente queríamos, quienes en su momento votamos por ello en el referéndum del año 2004. Luego está la participación del titular, ¿no? La participación que tiene el titular en las ganancias de los contratos de operación firmados el año 2006, ¿sí? Esta participación la recibe el titular, pero pagada por YPFB. El beneficiario de esto, obviamente, son las empresas petroleras, tanto nacionales, me refiero a YPFB Andina y YPFB Chaco, como a las empresas extranjeras, ¿no? Ahora, este pago de la participación del titular en las ganancias de los contratos es un componente, como hemos visto al principio, de la retribución del titular,
¿no? ¿Recuerdan ese gráfico en el que veíamos cada concepto que se va descontando hasta llegar a la ganancia que se distribuye? Y cuando sumamos la ganancia del titular más los costos, los costos recuperables, obtenemos la retribución del titular. Entonces, el pago de esta participación va como parte de la retribución que reciben los titulares que operan en Bolivia en el marco de los contratos de operación. Está establecido en la cláusula 13 también de los contratos, el anexo F, y es variable en función de la producción y del índice B. El monto acumulado que habrían recibido las empresas titulares de los contratos desde el 2005 hasta el 2019 alcanza a los 8.115 millones de dólares, ¿no? Y al igual que la que vimos anteriormente de YPFB, en este caso también hay un incremento hasta el año 2013, comienza a disminuir levemente el 2014, y luego hay una caída, ¿no? Una caída abrupta, obviamente, como efecto también de la contracción que está teniendo el sector hidrocarburífero a nivel mundial. Finalmente está la recaudación tributaria, ¿no? La recaudación tributaria es pagada, son impuestos que se pagan en el marco del régimen general de impuestos, pagado por YPFB y las empresas petroleras que operan en el país. Los beneficiarios son el TGN y municipios, gobernaciones y universidades públicas en el marco de la coparticipación tributaria, ¿no? Entran a la bolsa del TGN y desde allí son distribuidos por el mecanismo de la coparticipación tributaria. En este gráfico de acá abajo vemos que en casos como el IUE, por ejemplo, el 25% de la recaudación del IUE, de la recaudación nacional del IUE, proviene como aporte del sector hidrocarburos a la recaudación tributaria. En el caso del IVA, el 7% de lo que recauda impuestos nacionales proviene del sector hidrocarburos. Del IT es el 10%, ¿no? Y el monto recaudado o el monto que ha recibido el país por concepto de impuestos del sector hidrocarburos alcanza a 11.911 millones de dólares. En este cuadro es importante mencionar que no está incluido el IDH, ¿no? Porque lo hemos visto ya antes. El IDH no está incluido en este cuadro y podemos ver en la parte superior están los montos recaudados por las actividades del downstream, ¿no? Y en la parte rosada oscura está lo que son los montos recaudados por las actividades del upstream, ¿no? Por eso justamente se ve una caída desde el año 2014 en esta parte rosada oscura, si ustedes quieren. Y en la parte superior, más bien, los montos han tendido casi a mantenerse, impulsados principalmente por el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, el IEHD, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco, si vemos en un balance general, vemos que el Estado se queda en promedio con el 70% de los ingresos por la venta de hidrocarburos en puntos de fiscalización. Este es un gráfico de resumen, pero pueden ver el detalle, hay un cuadro detallado en la publicación que hemos subido el día de hoy a la página web. Esto también varía de año a año, de periodo en periodo, hay una variación. Y las empresas petroleras reciben en promedio el 17% de los ingresos por la venta de hidrocarburos en puntos de fiscalización. Obviamente, si ustedes suman, yo estoy seguro que alguno de ustedes ya ha hecho el ejercicio mental, en el que no, se supera el 100%, ¿no es cierto? Si sumamos los porcentajes, nos pasamos del 100%. ¿Por qué nos pasamos del 100%? Nos pasamos porque estamos comparando la renta hidrocarburífera que recibe el Estado sobre los ingresos por ventas de hidrocarburos en un determinado año. Por ejemplo, el año 2019 se han recibido cerca de 3.000 millones de dólares por la venta de hidrocarburos ese año. Sin embargo, el Estado recibe, como veíamos anteriormente, recibe pago por regalías, participaciones, IDH, pero también por impuestos general y del régimen general. Entre ellos el IUE. El IUE es un impuesto que se paga por la utilidad de la gestión anterior, del año anterior. Entonces, es un impuesto que no está relacionado con las ventas de este año. Y es ese concepto el que genera la distorsión, si se quiere, y hace que el porcentaje supere el 100%. ¿No? Ahí es donde está la distorsión. Pero en promedio, lo que el Estado boliviano se queda de los ingresos que recibe por la explotación de hidrocarburos es un 70%. ¿No? Si a esto le sumáramos el downstream, ¿no? Todo lo que es el transporte, la refinación, principalmente por el IHD, este porcentaje probablemente puede ser mayor. Volviendo al gráfico inicial que habíamos visto en un principio, veíamos que la renta hidrocarburífera, entonces, es lo que queda después de descontar los costos de transporte, costos de compresión y costos recuperables, ¿no es cierto? Entonces, en promedio,
El 22% de esa torta son los costos, el 86% es la renta hidrocarburífera, ¿no? Nuevamente les digo que en este caso se supera el 100% debido a el efecto que tiene el impuesto a las utilidades de las empresas, que no es pagado sobre las ventas de este año, sino sobre las ventas del año anterior. De la renta, de esta porción de la renta hidrocarburífera, el 81% se va en favor del Estado boliviano, a través de patentes, regalías, participación TGN, IDH, participación de YPFB y los impuestos de las empresas del APSRE. Y el 19% es la participación privada en la renta petrolera, ¿no? Entonces, el 81% de esta renta va para el Estado y el 19% se queda en las empresas petroleras, ¿sí? Eso creo que yo creo que es una de las principales conclusiones. Hasta acá básicamente hemos podido ver la información de cada una de las variables, los resultados finales. Vamos a pasar ya a lo que son las conclusiones. En este momento vamos a habilitar también la opción de chat dentro de la sala para que ustedes puedan ir formulando las preguntas que les puedan haber surgido durante la exposición o aquellas que tengan para poderlas conversar hacia el final, ¿sí? Entre las conclusiones están primero que la participación del Estado en los ingresos por la venta de hidrocarburos entre el año 2005 y 2019 en promedio es del 70%. El periodo de superciclo de precios entre el 2004 y el 2014, si lo sumamos a la creación del IDH con la ley de hidrocarburos vigente desde el 2005 y el incremento de producción de los megacampos, principalmente campos que ya venían siendo explotados, son las variables que explican el boom de ingresos de la renta hidrocarburífera en Bolivia, ¿no? Esas son las variables que nos han permitido tener mayores ingresos. Sin embargo, como hemos visto, la producción está cayendo, los precios también están en un ciclo bajo a nivel mundial y solamente tenemos un campo nuevo en producción. Entonces, obviamente, todo esto se ve reflejado también desde el año 2015 en la caída de la renta petrolera. Entre el 2005 y el 2019, el país ha recibido cerca de 38.216 millones de dólares por concepto de patentes, regalías, participación TGN, IDH, participación de YPFB e impuestos pagados por la explotación de hidrocarburos. Y obviamente sigue pendiente en nuestra mente y en la de muchas personas, creo yo, la interrogante. ¿En qué se ha gastado todo este dinero el gobierno nacional, las gobernaciones, los municipios, la universidad pública y los demás beneficiarios? ¿No es cierto? ¿En qué cosas se ha incurrido? ¿En qué tipo de gastos se ha incurrido con esta importante fuente de financiamiento? Cuando uno ve las realidades departamentales, la realidad nacional en sí misma, se ve que en realidad no ha habido un cambio sustancial, ¿no es cierto? Un cambio estructural que debería haberse producido a partir de semejante boom de ingresos. En temas ya más estructurales, es importante mencionar que el actual régimen fiscal ha sido definido en la Ley 3058 y tiene un enfoque rentista, ¿no es cierto? El enfoque de ese régimen fiscal fue mayor renta para el Estado, ¿no? Se quería una mayor renta para el Estado. Esa era la discusión y el debate, ¿no? Y ha tenido grandes falencias en el largo del tiempo y es lo que se ha venido viendo, porque además ha tenido un enfoque centrado en lo redistributivo, ¿no es cierto? Captar mayor renta y redistribuirla a la mayor cantidad de gente. Sin embargo, se ha descuidado la sostenibilidad del sector a largo plazo. Clara muestra de esto es que no tenemos un nuevo campo hidrocarburífero en producción más allá de Incahuasi, ¿no es cierto? No ha habido suficiente inversión. El régimen fiscal es tan alto que desincentiva la inversión, tanto pública como privada en el sector. Estas condiciones hacen que sea poco viable la inversión, incluso para YPFB Andina y YPFB Chaco, que son empresas nacionales, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que tiene que ser debatido. Un tema que está en boga, que está vigente, que es necesario además para el país, es la transición energética. Somos un país signatario de convenios internacionales que promueven una transición hacia energías limpias y es necesario en Bolivia caminar hacia una transición energética. Pero esto, por la dependencia fiscal que tenemos, requiere de una transición económica también. En el caso boliviano, cerca del 35% de los ingresos fiscales son generados por el sector hidrocarburos a nivel nacional. Si vemos niveles departamentales, la situación es dramática, ¿no? En Tarija, por ejemplo, el 70% de los ingresos fiscales que recibe la gobernación provienen de la regalía hidrocarburífera y del IDH que recibe,
¿no? Entonces la dependencia es mucho más alta en los departamentos productores, ¿no? Principalmente en Tarija, en Santa Cruz y en Chuquisaca. Cochabamba es un poco menos. Pero se requiere una transición económica que permita abandonar gradualmente la dependencia fiscal al sector hidrocarburífero, ¿no es cierto? No estamos proponiendo acá que se cierren los campos, se cierren las válvulas, no estamos con un discurso quizás radical, pero lo que sí creemos es que se debe ir abandonando gradualmente esa dependencia fiscal enorme que se tiene a un solo sector, que además pasa por la explotación de un recurso natural no renovable y con impactos ambientales. Es necesaria la construcción de consensos entre actores políticos, empresariales y sociales para definir una nueva política hidrocarburífera. La ley vigente, como les digo, es del año 2005, la Constitución es del 2009, obviamente la ley no refleja lo que dice la Constitución y es necesaria la definición de una nueva política hidrocarburífera, pero consensuada, no discutida entre unos cuantos actores o solamente políticos o solamente empresariales, sino que requiere por las características del sector y justamente por la distribución que tiene la renta hidrocarburífera, requiere de la construcción de amplios consensos. Finalmente, los ingresos que recibe el Estado por la explotación de hidrocarburos deberían ser destinados a la diversificación de la economía y desarrollo de potencialidades productivas, ¿no? Mucha gente nos dice, no, pero ahora ya es tarde, pues me dicen, no, Raúl, ya ha pasado el superciclo de precios, ya para qué vamos a pedir que diversifiquen la economía. Creo y creemos desde Fundación Jubileo que sigue siendo válido todavía la recomendación, el pedido, y en realidad debería haber un condicionamiento de que la mayor parte de la renta hidrocarburífera vaya a diversificar y desarrollar otras potencialidades productivas, ¿no es cierto?, para justamente ir abandonando gradualmente la dependencia fiscal que tenemos, que tiene el país hacia el sector hidrocarburífero. Entonces, debería haber un condicionamiento para este uso de la renta hidrocarburífera a nivel nacional y departamental, obviamente en el marco de las competencias de cada nivel. Hasta acá básicamente es lo que teníamos preparado para ustedes el día de hoy con la exposición. Seguramente en el documento van a poder encontrar mayor información. Y si es que hubiese quedado alguna pregunta, algún interrogante, algún comentario que quieran hacer, los comentarios son bienvenidos. En este momento ya está habilitado, creo el chat. Muchísimas gracias, Raúl, por la presentación. Realmente un contexto a futuro complicado, ¿no? Una renta que no recupera, una alta dependencia de nuestros ingresos fiscales en muchos de nuestros presupuestos subnacionales, municipales. Es complicado. Bueno, ahora, como les comenté anteriormente, vamos a pasar a contestar algunas preguntas que han realizado en el chat. Una de ellas nos comenta si existió algún beneficio para los veteranos o militares de la Guerra del Chaco, algún seguro de vida o asistencia familiar, seguramente a partir de estos recursos de la renta petrolera. Sí, bueno, no existe un ítem específicamente que hable de algún tipo de beneficio para los veteranos de la Guerra del Chaco, ¿no? El más cercano probablemente tendría que ser la renta dignidad, pero que no está enfocado solamente a ellos, sino que beneficia a la población adulta en general, ¿no? Sin embargo, es un tema que tiene que ser discutido, creo yo, dentro de este debate que planteamos sobre renta hidrocarburífera. Financiar un gasto corriente como es una renta a dignidad, una transferencia de dinero de la renta hidrocarburífera hacia una población específica, es un tema que merece, sin duda, debate, ¿no es cierto? Es arriesgado financiar gastos corrientes con ingresos que provienen de la renta extractiva, que, como hemos visto, son volátiles, ¿no? Cae el precio del petróleo, cae la renta. Cae la producción, cae la regalía o el IDH. Esta es una realidad que Bolivia ya la ha vivido con el estaño y no la deberíamos replicar de acá en adelante, ¿no es cierto? Lo deseable hubiese sido que ya en este superciclo del gas natural, en este boom del gas natural, se hubiese tomado estas previsiones y no se hubieran repetido estas amargas experiencias de financiar bonos, ¿no es cierto?, con ingresos que son volátiles, que pueden cambiar y que además debería el país ir transitando a otro tipo de fuentes de ingreso que no sean las extractivas.
No sé si había alguna cosa más, Sandra. Gracias, Raúl. Otra pregunta dice, para la empresa, ¿qué deberíamos tomar en cuenta para que este beneficie a nuestra empresa? Me imagino que hablan de ellas. Sí, a ver, hay algunas consideraciones que hay que hacerlas. La primera es que, bueno, en la cláusula 16 de los contratos de operación se establece que máximo el 15% del personal de cada contrato, de cada campo, puede ser extranjero. El 85% debería ser boliviano, ¿no es cierto? Y esa misma lógica debería replicarse en lo que son las contrataciones en empresas proveedoras de servicio. No sé si es que a eso se refiere la pregunta en particular, pero el 85% de la mano de obra y del personal contratado en los campos, de acuerdo a la cláusula 16, debería ser boliviano. En casos específicos, como por ejemplo Tarija, hay normativa local específica, ¿no? La ley departamental 155 establece también la priorización de la contratación de mano de obra local, donde están ubicados los campos en explotación. Gracias, Raúl. ¿Sí? Va a las siguientes preguntas. Acá nos han hecho dos preguntas. En su opinión, ¿a qué porcentaje debería reducirse el government take para atraer la inversión privada? Difícil pregunta. Es bueno, una de las preguntas. Y es la una segunda, pregunta. Sí, sí, dale. Dale. Adelante, Bueno, adelante. bueno, sí, en el caso del government take, bueno, sin duda es una de las negociaciones más difíciles, creo yo, porque obviamente el Estado quiere maximizar sus ingresos y la empresa petrolera privada o nacional quiere maximizar también sus utilidades. Ambos pretenden sacar el mayor rédito posible de esta actividad. Entonces, justamente por ello son complejas las negociaciones de contratos de exploración y de explotación de hidrocarburos. Hay que tomar en cuenta un poco la realidad actual, ¿no? La región, cómo es que se encuentra la región sudamericana, por lo menos, viéndolo más cercano en términos del régimen fiscal. Y vemos que Bolivia, como veíamos en una de las conclusiones, el 80% de la renta, ¿no? De la renta petrolera se queda en favor del Estado. El 70% de los ingresos recibidos se quedan en favor del Estado. Entonces, hay un government take bastante alto en realidad comparado con otros países de la región. Con ello no quiero decir que vayamos a flexibilizar completamente, ¿no? No es la recomendación bajar el régimen fiscal a cero y dejar que el excedente vaya solamente en beneficio de las empresas petroleras, sino que se deben buscar equilibrios. Clara muestra es que solamente tenemos un campo nuevo, como es Incahuasi. La inversión en exploración ha sido baja. El éxito exploratorio en los últimos años ha sido casi cero, ¿no es cierto? Entonces, no son las condiciones favorables que un inversionista busca en un país. No me animaría, no me atrevo en este momento a decirle cuánto exactamente debería ser, pero sí debería variar de un campo a otro. Y la propuesta sobre este tema la puede encontrar en la página web de Fundación Jubileo. Tenemos una propuesta de temas que debería tomar la nueva ley de hidrocarburos y ahí cabalmente mencionamos que para el tema de regalías se debería incorporar, bueno, la regalía departamental es difícil porque está en la Constitución, pero sí en el IDH se puede incorporar en una nueva ley esta figura de las escalas móviles, ¿no es cierto?, de regalía, de alícuotas móviles, es decir, poner la alícuota no en un 32% fijo, sino que ese porcentaje varíe en función del precio o de la producción. De tal forma que cuando caen los precios, no le cobres a la empresa el 32%, sino menos. Y cuando tengas una época de precios altos, probablemente ese porcentaje podría también incrementarse dependiendo del campo del que se trate. Entonces, no hay una receta mágica que te diga tal debería ser el número, pero sí hay conceptos como este de las alícuotas con escalas móviles que se podrían considerar. Gracias, Raúl. Vamos con otra pregunta. Ese 35% de ingresos fiscales por hidrocarburos en un futuro podría ser reemplazado por la industrialización del litio. Ojalá que no. Digo ojalá que no, porque lamentablemente con el litio y con la energía eléctrica seguimos reproduciendo ese pensamiento rentista que caracteriza tanto a nuestra sociedad. Creo que Bolivia no solamente ha tenido gobiernos rentistas, sino tenemos una sociedad con un pensamiento rentista.
¿no es cierto? Hemos explotado el estaño, cuando ha terminado el estaño hemos pasado al gas, cuando ha terminado el gas, el litio, después energía, después no sé qué cosa más vamos a querer explotar. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que ver cuáles son los regímenes fiscales más adecuados para promover no solamente la inversión extranjera, sino la inversión nacional. En el tema del litio, yo he visto, hemos estado viendo todos, creo, en la prensa últimamente, el debate nuevamente se circunscribe, se limita mucho, en lo local por lo menos, a cuánto me toca, ¿no? Cuánto es la regalía. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque volvemos a esta lógica que hemos visto ya en el tema de hidrocarburos, rentista y de redistribución, pero que no piensa en el largo plazo, no piensa en que la empresa nacional, la empresa petrolera nacional en el caso de hidrocarburos o del litio nacional y LB en el caso del litio, sea sostenible a largo plazo, ¿no? Buscamos beneficios rápidos, sacar una mayor regalía y no pensamos en el largo plazo. Creo que ese es un elemento que hay que incorporarlo en el debate del litio, pensar en el largo plazo, pensar en la sostenibilidad de YLB como empresa y también del negocio como tal. Gracias, Raúl. Vamos con otra pregunta. ¿Cree usted que tendrá que ser necesario un cambio de ley que regule la caída de la renta para la reducción de los ingresos en las entidades beneficiarias que han sido muy golpeadas por los efectos de la pandemia? Bien, creo que más allá de reducir los ingresos directamente, de reducir los porcentajes para mejorar los ingresos fiscales de las empresas, el objetivo debería ser, por una parte, generar nuevos equilibrios que incentivan la inversión. Eso debe pasar seguramente por flexibilizar el régimen fiscal. Hablo de mecanismos como este, por ejemplo, introducir las escalas móviles en las alícuotas, pero creo que también el otro elemento, porque muchas veces nos hemos fijado solamente en que las empresas paguen más, pero el otro elemento es qué hacemos con lo que recibimos, ¿no es cierto? Y creo que en eso hay mucho debate todavía por avanzar. Creo que las elecciones subnacionales que vienen son fundamentales. Desde Fundación Jubileo venimos trabajando el tema ya hace años y cabalmente estamos ahora analizando a profundidad cuáles son los desafíos que debería encarar el nivel subnacional. Los beneficiarios de la renta hidrocarburífera son quienes deberían darle un uso estratégico justamente para no andar dependiendo tanto y profundizando la dependencia fiscal a estos ingresos. Y cuando surgen oportunidades como la del litio, por ejemplo, vuelvo otra vez al tema, volvemos a pedir más renta y más renta, pero no discutimos en qué se usa. Cómo ese dinero que recibimos está cambiando la realidad de las regiones productoras o de los municipios que se benefician con el IDH. Entonces, creo que hay que ver ambas partes, ¿no es cierto? Tanto las alícuotas, ¿no? Los porcentajes que pagan las empresas, ya sean YPFB o las empresas petroleras extranjeras, como también qué se hace con la plata que los beneficiarios reciben por renta. Gracias, Raúl. Vamos con otra pregunta. ¿Qué tan eficiente fue la ley 767 en materia de exploración? ¿Se encontraron algunos pozos en estos años o hay algún tipo de novedad que nos haga ser optimistas en el área hidrocarburífera? Bueno, en los últimos años no se han encontrado nuevos campos, ¿no? Han habido pozos de desarrollo que sí se han perforado en varias áreas en explotación. El único campo nuevo es Incahuasi. Sin embargo, me considero una persona optimista al respecto. Creo que hay buenas posibilidades. De acuerdo a la información que tenemos, hay muy buena prospectividad en algunos proyectos, principalmente en Chuquisaca. Está en Ñancahuazú, ¿no es cierto?, en el área acero. Está Cipotindi, en el Aguarahue también, con muy buenas posibilidades. Probablemente en los próximos meses, ojalá que YPFB tenga buenas noticias al respecto. Entonces, estos proyectos podrían volverse o reportar un éxito exploratorio en los próximos meses, pero aún así estamos hablando solamente de 2 proyectos o 3 quizás, ¿no? Que es poco, pero por lo menos se ve que hay posibilidades. Es muy importante mencionar que la exploración de hidrocarburos en Bolivia es urgente, ¿no? Por demás urgente, para justamente darle sostenibilidad, no solamente al sector hidrocarburos per se, sino a los ingresos que reciben las regiones, ¿no es cierto? Hemos visto que hay una dependencia fiscal enorme y hasta que no se pueda hacer esa transición económica, estos ingresos que estamos recibiendo por la actividad hidrocarburífera tienen que tener un criterio de sostenibilidad a largo plazo. Entonces, en esa medida, la exploración de hidrocarburos todavía es necesaria. Obviamente, esto no implica meterle donde sea,
¿no? Tariquía, por ejemplo, no, ¿no? Debe haber exploración, pero no en parques naturales. ¿Qué corresponde hacer para incrementar los beneficios en las regiones productoras? Tal vez para dejar ya más claro este concepto, Raulito, que hay que Más que hacer. incrementar los beneficios en las regiones productoras, lo importante es mejorar la gestión del uso de la renta hidrocarburífera en las regiones productoras. ¿Qué hacen con la regalía? ¿En qué la gastan? ¿A qué destinan la regalía? Lo propio con el IDH. Desde Fundación Jubileo, y también los invito a visitar nuestra página web para ello, pueden encontrar al menos 2 o 3 documentos que hemos sacado proponiendo, por ejemplo, la creación de fondos de ahorro o fondos de sostenibilidad para ahorrar en épocas de bonanza o mientras todavía hay hidrocarburos a ser explotados, para cuando esta actividad termine, por ejemplo, ¿no? Entonces, el uso de la renta para, por ejemplo, fondos de desarrollo productivo también es recomendable, la diversificación de la economía. Yo, más allá de cómo subir las alícuotas, insisto en el tema del uso estratégico, un buen uso de la renta hidrocarburífera. Gracias, Raúl. Sabemos que este recurso no es renovable. ¿Se ha establecido algún porcentaje para el beneficio de búsqueda de más pozos o de otros recursos, como por ejemplo el litio? Bueno, creo que pasa por un tema importante que es establecer, para empezar, cuáles son las potencialidades de cada región, ¿no es cierto? O del país. ¿Qué otras potencialidades económicas son las que se pretenden desarrollar? A partir de esa definición de potencialidades, se debería establecer si se puede o no se puede financiar esto con la renta, ya sea de regalía o IDH, y por otra parte establecer criterios y condiciones, ¿no es cierto? Creo que hay algunas personas de Tarija que nos acompañan hoy en la sala. Ustedes saben, el Prosol es una clara experiencia en Tarija, ¿no es cierto? Un bono que se entrega a familias productoras con plata de la regalía, pero no se evalúa cada uno de los proyectos, si es un proyecto factible, si es rentable, no se evalúa cada año si es que ese proyecto ha alcanzado los resultados esperados para volverle a dar dinero. Entonces, ese tipo de criterios tienen que ser incorporados en el debate sobre qué se va a gastar la regalía, ya sea por hidrocarburos o ya sea por el litio, pero el para qué creo que es muy importante, no solamente el cuánto me toca, sino para qué se va a hacer con esos ingresos y en qué condiciones. Gracias, Raúl. Bolivia puede comenzar a depender de otros tipos de energía, como la energía solar, que no contamine el medio ambiente y sea producida en nuestro país para dejar en reservas el petróleo. Bueno, sí, se debe avanzar hacia la transición energética y el desarrollo de energías, pero en el tema energético, y cabalmente estaba leyendo un comentario al respecto de nuestro querido amigo Francesco, gracias Francesco por la pregunta igual, y recordar el tema de la subvención del gas natural. Hay muchos proyectos, bueno, la generación eléctrica en realidad actualmente en Bolivia, 71% proviene de termoeléctricas, y esa producción, esa generación de energía proviene con un insumo, que es el gas natural, que viene subvencionado para el mercado interno, ¿no es cierto? Para las termoeléctricas e incluso para proyectos industriales. Es un gas natural subvencionado. No es comparable con su costo de oportunidad internacional, ¿no es cierto? Hacia el mercado eléctrico, si mal no recuerdo, no tengo la cifra exacta en la mente en este momento, pero creo que el precio está en torno a 1,4, 1,5 dólares el millón de BTU. Sin embargo, si ese mismo BTU se lo exportase, si ese mismo millón de BTU se lo exportase, recibe casi 5 veces más, ¿no? O 4 veces más de ese valor la región productora. Entonces, para el departamento productor de hidrocarburos, hay un problema con los precios en el mercado interno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú como tarijeño obviamente prefieres que tu gas vaya a la exportación, porque vas a recibir más regalía, 5 dólares por millón de BTU, en lugar de mandarlo a un proyecto de industrialización o a una termoeléctrica en Bolivia, por el que vas a recibir 1,5 o 1,6 dólares el millón de BTU. Entonces, ese es un tema que tiene que ser también abordado en el debate relacionado a la ley de hidrocarburos, ¿no es cierto? Por otra parte, está el tema de la importación. Eso también es un tema complejo. Importamos los combustibles que Bolivia consume, la gasolina, por ejemplo, tenemos gasolina importada cada vez con mayor porcentaje, ¿no es cierto?, que proviene del exterior. Lo propio pasa con el diésel, ¿no es cierto? Cada vez vamos importando más.
y es un tema que también debe ser sin duda debatido, ¿no? El tema de la subvención es un tema, creo yo, en la agenda y en una nueva ley de hidrocarburos sin duda tendría que ser abordado. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Creo que hemos dado respuesta a una gran mayoría de las consultas que nos han hecho. Muchas gracias a todos. Creo que hemos llegado al final del evento, ya estamos en hora. Nuevamente, gracias por conectarse. Un cordial saludo para todos y que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias por sus Gracias. preguntas y por participar. Gracias.